Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El niño de la 123. Me llamo Raúl y durante casi 7 años trabajé como segundo operador en una línea de autobuses que hacía la ruta nocturna de León a Monterrey. Mi turno empezaba cuando la mayoría ya estaba en casa. Yo, en cambio, estaba subiendo maletas al maletero, revisando boletos a la carrera y tomando café recalentado en vasos de unicel. Con el tiempo uno se acostumbra a la carretera de noche, al frío que se cuela por las ventanillas, a los baches que ya te sabes de memoria, al silencio pesado cuando todos los pasajeros por fin se quedan dormidos. Esa costumbre se rompió una madrugada de mayo del 2016 en una corrida que nunca apareció completa en los registros de la empresa. Oficialmente fue un viaje normal. Para mí fue la noche en que entendí que hay pasajeros que no están ahí para llegar a ningún destino. Salimos de León poco antes de las 11. El conductor titular, Chava, iba al volante, yo me encargaba de revisar que nadie se subiera sin boleto, de acomodar equipaje y de apoyar en la carretera cuando él se cansara. El autobús era de 2 pisos, con pantallas apagadas y cámaras de seguridad en el pasillo y la puerta. Éramos 41 pasajeros según la lista. A la salida todo coincidía. La primera parte del trayecto fue rutinaria. Plazas cerradas, gasolineras casi vacías, algún tráiler rezagado. A la altura de Lagos de Moreno empezó a caer una llovizna fina que ensuciaba el parabrisas pero no alcanzaba a refrescar el aire. Yo estaba en el asiento plegable junto a la puerta, medio adormilado, cuando escuché el timbre de la llamada interna. Venía de la parte alta del autobús. Subí la escalera con flojera, pensando que alguien iba a pedir una cobija extra o que el baño se había quedado sin agua. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por las luces tenues del techo. Casi todos dormían con la cabeza recargada contra la ventanilla. Todos menos uno. En el asiento 23, del lado del pasillo, estaba un niño que yo no había visto abordar. Tendría unos 7 años. Tal vez menos. Llevaba una sudadera gris con el cierre hasta arriba, pantalón de mezclilla desgastado y unos tenis con las cintas arrastrando. No traía mochila ni cobija de la línea. Tenía los pies colgando, sin llegar al piso, y miraba fijamente hacia el frente, no hacia la pantalla ni hacia la ventana, sino al vacío del pasillo, como si esperara que alguien apareciera ahí. Me detuve junto a su asiento y le hablé bajo para no despertar a los demás. Le pregunté si se sentía mal, si necesitaba vomitar, si quería agua. No respondió. Ni siquiera parpadeó. Solo apretaba con fuerza algo entre las manos, un boleto arrugado. Extendió la mano y me lo dio sin verme a los ojos. Revisé el boleto con la luz de mi celular. Decía salida de Aguascalientes a Monterrey, abordaje en una parada intermedia. Eso era imposible. Nosotros no habíamos entrado a ninguna central desde León, solo habíamos pasado de largo. Miré la hora impresa, 22:40. La nuestra salía a las 22:50. Misma empresa, misma ruta, otro número de unidad y otro conductor. En el boleto venía escrito un nombre con tinta corrida por manchas de humedad. El mismo nombre que el niño murmuró apenas audible cuando le pregunté cómo se llamaba. El asiento de al lado estaba vacío. No había equipaje en el portaequipaje superior. Busqué el nombre en la lista digital de la tableta. Nada. No aparecía registrado ningún menor de edad. Volví a preguntarle con quién viajaba. Bajó la mirada unos segundos, luego la levantó hacia mí con una expresión que no supe interpretar y dijo que con su tío, pero que su tío siempre lo dejaba solo antes de que empiece lo feo. Sentí un escalofrío que no pude culpar al aire acondicionado.
Bajé a la cabina y le conté a Chava lo que había visto. Pensó que era un error del sistema, que tal vez el niño se había subido desde León mientras yo estaba atendiendo equipaje. Le pareció raro lo del boleto de otra unidad, pero lo atribuyó a un cambio de último momento. Aún así, revisó la tableta con calma en el siguiente tramo recto. No había forma, la lista marcaba solo adultos y un bebé con su madre en los primeros asientos. Le pedí que pusiera en la pantalla chica del tablero las cámaras internas. En la imagen borrosa del pasillo se veía la fila de asientos y, en el 23, se distinguía la figura pequeña del niño, encorvado, mirando hacia el frente. Chava me preguntó si de verdad estaba seguro de que no había subido con nosotros al inicio. Le dije que sí, que recordaba bien a cada pasajero. No había ningún menor de esa edad. Decidimos que lo mejor era avisar a base. Hablé por radio con el centro de monitoreo de la empresa. Expliqué el tema del boleto, de la lista sin coincidencias y del niño que decía viajar con un tío ausente. Del otro lado guardaron silencio unos segundos. Luego me pidieron que dictara el nombre que aparecía en el papel. Al escucharlo, la operadora tardó más de la cuenta en responder. Después, con una voz forzada, dijo que seguramente era un homónimo, que no me preocupara, que en la siguiente caseta nos detuviéramos para que personal de la línea revisara la situación. Colgué con la sensación de que no me habían dicho todo. Volví a subir a revisar al niño. Seguía en el asiento 23, pero ahora miraba fijamente hacia la parte trasera del autobús, donde estaba la escalera de emergencia. Noté algo más. Ninguno de los pasajeros cercanos parecía darse cuenta de su presencia. Nadie se recargaba sobre su asiento, nadie invadía su espacio al caminar hacia el baño. Era como si lo rodeara una franja de respeto involuntario. Me incliné un poco y le pregunté si quería que avisáramos a su familia al llegar a Monterrey. Negó despacio. Dijo que él no iba a llegar. Que la otra vez tampoco había llegado. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el timbre del baño sonó detrás de mí y una señora me pidió papel. Al girarme un instante, lo perdí de vista. No escuché que se levantara ni que caminara. Cuando volví la mirada, el asiento estaba vacío. Revisé cada fila hasta la parte trasera, bajé a la planta baja, pregunté a algunos pasajeros medio dormidos si habían visto a un niño pasar. Nadie. Volví con Chava, pálido, y le pedí que pusiera de nuevo la cámara del pasillo. Ahí estaba. En el monitor aparecía el asiento 23 ocupado por la figura pequeña con sudadera gris, inmóvil, mientras yo mismo aparecía unos pasos más adelante, buscando entre los demás asientos. En la realidad el asiento estaba vacío. En la pantalla, el niño no se había movido ni un milímetro. Chava empezó a ponerse nervioso. Dijo que seguramente el sistema de cámaras traía retraso, que estábamos viendo una imagen de hace minutos. Cambió de vista a la cámara de la puerta. Ahí se veía el frente del autobús, el pasillo y el reflejo de nosotros dos. El niño no aparecía en esa toma. Volvió a la cámara del pasillo y seguía ahí, un poco más encorvado, como si se hubiera cansado de esperar. Poco antes de llegar a una caseta grande, la base volvió a llamar. Esta vez no usaron el radio general, sino el canal reservado para incidentes. Nos ordenaron detenernos en el área de revisión interna de la empresa antes de entrar a Monterrey, y no permitir que ningún pasajero bajara hasta que llegara personal de seguridad. Chava me miró de reojo y solo asintió. Yo sentí que el tiempo se estiraba mientras la carretera seguía recta y negra frente a nosotros. Antes de la caseta, el niño volvió a aparecer, ahora en la planta baja. Lo vi de reojo, parado junto a la puerta, con el boleto arrugado otra vez en la mano. No lo escuché bajar por la escalera. Simplemente, en un parpadeo, ya estaba ahí. Dijo que su tío iba a subir en la caseta, que siempre lo recogía en lugares donde había mucha gente y cámaras, porque así era más fácil.
Le pregunté fácil para qué. No contestó. Solo bajó la vista y murmuró que esta vez no quería bajarse. Cuando entramos al área de revisión, nos esperaba una camioneta de la empresa y otra de la policía estatal. Nos hicieron subir a todos los pasajeros a una sala improvisada en una bodega. Contaron uno por uno. Nadie mencionó a ningún niño perdido. No había ningún menor de 7 años en ese grupo. Revisaron el autobús por dentro y por fuera. Nada. Ni rastro de sudadera, de tenis pequeños, de un boleto arrugado con manchas de humedad. En la oficina, el jefe de seguridad nos mostró un video en una pantalla grande. Era el registro de otra unidad, de otra noche, en la misma ruta. Un niño con sudadera gris caminaba por el pasillo, boleto en mano. Se sentaba en el asiento 23. Minutos después, un hombre adulto se levantaba de la parte trasera, lo tomaba del hombro y lo guiaba hacia la puerta durante una parada breve. El niño no se resistía, pero tampoco parecía consciente. La cámara nunca lograba enfocar el rostro del hombre. Era una mancha móvil, deformada, como si la imagen no quisiera sostenerlo. Nos dijeron que ese video era de un viaje de 2 años atrás. Ese niño nunca llegó a su destino. El nombre que aparecía en el boleto era el mismo que yo había leído esa madrugada. El mismo que la operadora reconoció en silencio. No había denuncia formal, porque el menor no venía registrado como pasajero. Oficialmente, para la empresa, nunca había subido. Desde esa noche, cada vez que me tocaba trabajar, revisaba la lista de pasajeros con una obsesión casi enfermiza. Contaba cabezas antes de salir, en cada parada y al llegar. Ya no pude seguir mucho tiempo en la línea. Pedí mi baja después de que, una madrugada, al revisar las cámaras de una unidad estacionada en patio, vi a la 123 ocupar y desocupar solo en grabaciones donde no había corridas programadas. Dejé el trabajo, pero todavía sueño con el pasillo del autobús a oscuras, con las cortinas deslavadas y el asiento 23 esperando. A veces despierto con la sensación de haber escuchado el timbre de llamada interna y el sonido suave de unos tenis pequeños arrastrándose hacia la puerta, como preparándose para un descenso que nunca aparece en los registros. La ruta de los que no llegan. Me llamo Adrián y desde aquella noche no puedo subir a un autobús sin que las manos me empiecen a temblar. Lo que voy a contar pasó en enero de 2022 en la carretera libre de San Luis Potosí a Matehuala. No sé si fue un sueño causado por el golpe o algo que de verdad existe en esas rutas, pero yo estuve ahí. Aquella noche salí de mi turno en una fábrica de autopartes en la zona industrial. Eran casi las 11:30, hacía frío y el viento arrastraba polvo por las avenidas vacías. Un compañero me dijo que pidiera taxi, que esa carretera de madrugada era mala idea, pero el dinero no me sobraba y sabía que todavía salía un último camión hacia Matehuala. Llegué a la central con sueño y las manos entumidas. Compré un café en máquina y me senté frente a los andenes. En la pared, junto a los baños, había una fila de carteles de personas desaparecidas. Los veía a diario sin querer, el chavo con gorra, la señora con mandil, una muchacha con uniforme de tienda. Entre ellos reconocía a un vecino de mi colonia, al que habían dejado de ver desde hacía meses. El altavoz anunció el servicio económico a Matehuala a las 12, andén 7. El autobús era viejo, con pintura descarapelada y un letrero electrónico que parpadeaba. Aún así sentí alivio al verlo. No quería quedarme en la central hasta el amanecer. Subí. Dentro olía a diésel y desinfectante. El chofer, un hombre de unos 50, con ojeras marcadas, cortó mi boleto sin hablar. Había pocos pasajeros, una señora con una niña dormida, un señor con chamarra de mezclilla que abrazaba una bolsa de mandado, 2 muchachos con mochilas y una pareja de ancianos en las primeras filas.
Me senté a media unidad, junto a la ventanilla. El asiento rechinó y la tela estaba rota. El camión salió puntual, dejando atrás las luces de la ciudad. Afuera solo se veían sombras de parques industriales y luego el vacío de la Federal. Me acomodé la mochila como almohada e intenté dormir. El reloj digital sobre el parabrisas marcaba 12:17. Lo noté una vez, luego otra. Cada vez que abría los ojos seguía marcando lo mismo. Supuse que estaba descompuesto. La señal del celular se fue perdiendo hasta quedar en 0 barras. No era raro en ese tramo. Después de un rato el autobús redujo la velocidad. El pavimento se volvió más irregular. Me asomé y reconocí un tramo de la Libre que casi nadie usa de noche, de 2 carriles, sin iluminación, con monte bajo a los lados y algunos cercos viejos. Me extrañó el desvío. Miré a los demás buscando alguna reacción. Nadie se movía. La señora seguía con la niña encima, pero su postura era tan rígida que algo no me cuadró. El señor de la chamarra miraba al frente con expresión vacía. Los muchachos ni pestañeaban. Fue cuando miré bien su cara que sentí un golpe en el estómago. El de la bolsa de mandado era igual al vecino del cartel en la central. Misma expresión, misma cicatriz pequeña en la ceja. La muchacha que iba más atrás, recargada contra el cristal, tenía el mismo peinado y el mismo suéter de una de las fotos pegadas junto a los baños. El corazón se me salió de ritmo. Me levanté con cuidado y caminé hacia el frente, sujetándome de los respaldos. Pasé junto a ellos despacio. Todos estaban pálidos, con la ropa sucia, algunos con manchas oscuras en la frente o en los brazos, como tierra mezclada con aceite. Sus ojos parecían mirar algo que yo no alcanzaba a ver. Llegué al primer asiento. Desde ahí veía al chofer de espaldas. Me quedé un momento sin atreverme a hablarle. Alcé la vista al espejo retrovisor y sentí un frío seco recorrerme la nuca. En el asiento, su silueta parecía normal, pero en el espejo su rostro era distinto, un lado de la cara ennegrecido, cuarteado, como si se hubiera quemado. Los labios se movían apenas, pero no escuchaba nada. Pregunté en voz baja si faltaba mucho para llegar. No hubo respuesta. Las manos seguían firmes en el volante, pero no reaccionaban a las vibraciones de la carretera. Miré otra vez el reloj digital, 12:17, igual. Regresé a mi lugar con las piernas flojas. El interior del autobús ya no parecía el mismo. En el techo había manchas oscuras, como de humo. Algunas cortinas estaban chamuscadas en las orillas. El olor a desinfectante desapareció y fue reemplazado por un aroma pesado a plástico caliente y diésel viejo. Quise abrir la ventanilla. El seguro no cedía. Empujé con el hombro y no se movió. Miré hacia afuera. Ya no se veían cercos ni señalización, solo la oscuridad. De rato en rato aparecían montones de cruces blancas junto al camino, con flores marchitas y veladoras consumidas. En una alcancé a leer un apellido que había visto en una nota sobre un accidente de autobús en esa misma Libre. Cuando volví la vista al pasillo, los pasajeros estaban mirando hacia mí. No habían cambiado de postura, pero ahora sus rostros estaban dirigidos a donde yo estaba. La señora seguía sosteniendo a la niña, solo que la cabeza de la pequeña colgaba hacia un lado de una forma imposible. Un zumbido llenó mis oídos. Sentí que el camión se detenía de golpe. Cuando abrí los ojos otra vez, el paisaje había cambiado por completo. Ya no íbamos en movimiento. Por las ventanas se veía un caos de luces. Destellos azules y blancos, sombras corriendo, el reflejo intermitente de patrullas y ambulancias. A unos metros, otro autobús, igual al nuestro, yacía volcado sobre un costado, con el techo aplastado contra la cuneta. Las ventanas estaban hechas pedazos, el metal retorcido y ennegrecido, con humo saliendo de la parte trasera.
En la orilla, varias cruces improvisadas se hundían en la tierra como si hubieran aparecido de golpe. Vi a paramédicos y policías alrededor de ese camión. Sacaban gente, algunos inmóviles, otros con quejidos débiles. El sonido llegaba hasta mi apagado, como si estuviera detrás de un vidrio grueso. Seguí con la mirada una camilla que avanzaba entre el monte. Sobre ella iba alguien con la cara llena de raspaduras y la ropa hecha trizas. Reconocí la chamarra gris de la fábrica, la mochila negra abierta a un lado, mis credenciales regadas en el suelo. El que iba en la camilla era yo. Me quedé clavado viendo esa escena. Los pasajeros a mi alrededor no se movían. Sentí que el autobús donde estaba vibraba levemente. Alcé la vista. En el espejo, el chofer ahora sí me miraba directo. Los dos lados del rostro se veían consumidos. No hizo falta que hablara fuerte, entendí la frase que formaban sus labios, que no todos alcanzan a llegar, que algunos se quedan en el camino. Quise lanzarme hacia la puerta, pero las piernas no respondieron. El aire se hizo pesado. Lo último que recuerdo es el reloj digital sobre el parabrisas cambiando, por fin, de 12:17 a 12:18. Desperté en el hospital varios días después, con tubos y vendajes. Me dijeron que el camión donde viajaba se había volcado y había ardido poco después de la medianoche, en un tramo abandonado de la Libre hacia Matehuala. El chofer se quedó dormido, eso decía el reporte. Murieron casi todos. Solo sobrevivimos 3. Cuando pude llegar a la sala de espera, en la televisión hablaban del accidente. Mostraban fotos de las víctimas y entrevistas con familiares. Eran los mismos rostros que había visto en El viaje imposible, la señora con la niña, el vecino, la muchacha del uniforme, la pareja de ancianos. Debajo de cada foto salía la palabra fallecido. Nadie explicó qué pasó en esa franja de tiempo entre el impacto y el momento en que los paramédicos me sacaron de entre los fierros. Nadie me creyó cuando dije que recordaba otro trayecto, otra carretera, un camión que seguía avanzando con todos ya muertos. Hoy sigo usando autobuses porque no tengo coche, pero evito a toda costa la Libre de noche. A veces, desde la ventana, veo pasar un camión viejo de alguna línea económica, casi vacío, a velocidad constante. Si me esfuerzo, distingo siluetas inmóviles pegadas al cristal, como si me miraran de regreso. No sé si lo que viví fue una alucinación o si nuestros caminos, de vez en cuando, se cruzan con rutas que no están en los mapas. Lo único que tengo claro es que, en las carreteras de México, hay viajes que terminan en el reporte de tránsito y otros que siguen avanzando, una y otra vez, con la misma hora clavada en el reloj y los mismos rostros esperando llegar a un destino que nunca aparece. El de la 145. Me llamo Raúl, tengo 38 años y desde los 23 manejo autobuses foráneos. He cruzado casi todo el país de noche, de frontera a frontera. He visto accidentes, retenes falsos, asaltos frustrados, gente mala y gente desesperada. Pensé que ya nada podía sacarme de quicio en carretera, hasta la madrugada en que me tocó cubrir la ruta Durango-Mazatlán con una unidad nueva. Lo pongo entre comillas porque en realidad no era tan nueva. En el patio nos dijeron que la habían reacondicionado. Pintura reciente, asientos tapizados, tablero cambiado. Unidad 7320. Yo conocía el número por chismes de base, pero nunca la había manejado. Algunos compañeros evitaban hablar de ese camión. Solo decían que antes traía otra numeración y que lo mejor era no preguntar demasiado. Aquella noche de mayo de 2019 salimos de la central de Durango a las 10 en punto. Turno nocturno, mi especialidad. 39 pasajeros según el sistema, todos con boleto pagado. Mi auxiliar, Chava, revisó uno por uno en la puerta.
Gente normal, familias que iban a Mazatlán, trabajadores, estudiantes, un sacerdote con mochila pequeña y una pareja que discutía en voz baja. Lo típico. El clima estaba fresco, cielo despejado. Tomamos la autopista hacia la sierra. Quien no conoce ese tramo no se imagina lo que es manejar entre barrancos y curvas interminables en plena madrugada, con el motor forzado y el viento golpeando los costados del camión. A mí siempre me ha gustado. Hay algo en la concentración que uno necesita que casi se siente como un trance. Pasada la primera hora apagué las luces interiores y dejé solo las de lectura para el que quisiera usarlas. La mayoría ya dormía. El tablero marcaba velocidad estable, presión de aire correcta, todo en orden. Llevábamos música suave casi imperceptible y, por costumbre, de vez en cuando miraba el espejo interior para vigilar el pasillo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Sentado en el fondo, del lado de la ventana, en el asiento 45, había un hombre que no recordaba haber visto al abordar. Sudadera oscura con capucha puesta, la cabeza inclinada hacia el cristal, los brazos cruzados. No llevaba cobija ni almohada inflable como muchos, solo una mochila a sus pies. Lo raro no fue su ropa, sino que el sistema marcaba que el asiento 45 iba vacío. Pensé que habría habido un cambio de lugar y que Chava lo tendría anotado. No dije nada. Seguimos avanzando hacia la parte más alta de la sierra. Afuera solo se veían barandales, la raya al centro del asfalto y, a lo lejos, algunas luces aisladas de ranchos dispersos en la montaña. En el paradero de siempre, cerca del Salto, hicimos una pausa breve. Baños, café, cigarros rápidos. Encendí las luces internas. Chava contó al bajar, como nos obligan los protocolos. 36 pasajeros descendieron. Algunos se quedaron a bordo dormidos. Yo aproveché para revisar llantas y echarle un ojo al motor. El aire de la sierra entraba helado y cortante. Cuando regresé al asiento del conductor, Chava subió detrás de mí y cerró la puerta. Antes de arrancar le pregunté por inercia. ¿Traemos completo? 39, como marcó el sistema, contestó, mirando su hoja. Faltan 3 que no bajaron. Volví al espejo. El fondo del autobús estaba vacío. La última fila, desocupada. El asiento 45, tal como decía la pantalla del sistema, libre. Sentí un pequeño escalofrío, pero lo atribuí al cansancio. Reanudé la marcha. El camino se fue haciendo más pesado, más cerrado, con curvas encadenadas. Llevaba demasiados años en esto como para distraerme por una simple confusión. Sin embargo, conforme avanzábamos, empecé a notar otras cosas. El aire acondicionado funcionaba parejo, pero desde el espejo veía como algunos pasajeros se tapaban con suéteres y chamarras solo en la parte trasera, como si el frío se concentrara allá. Una señora del medio se levantó tambaleándose y fue hacia el fondo. Cuando regresó, traía el rostro desencajado. Se sentó de golpe y se abrazó del marido sin decir nada. Poco después, la música del estéreo quedó en silencio. No fue un corte normal. Primero se escuchó un ruido como de estación mal sintonizada, chasquidos breves, voces superpuestas que no alcanzaba a entender, y luego solo ruido blanco. Apagué todo de un manotazo. Preferí seguir con el sonido del motor y el reclamo constante del viento. En uno de los tramos más solitarios, donde el precipicio parece quedar a un par de pasos de la línea blanca, levanté la vista y lo vi de nuevo. Asiento 45. Sudadera oscura. Esta vez ya no tenía la cabeza pegada a la ventana, sino inclinada hacia el pasillo, como si me estuviera observando. La luz tenue del interior apenas dibujaba su perfil. La piel se veía extraña, demasiado pálida para alguien que viaja de madrugada.
Donde debería estar un ojo, el brillo era distinto, opaco, sin reflejo. Parpadeé fuerte, miré la carretera, regresé al espejo. El asiento estaba vacío otra vez. Me enjugué el sudor de las manos en el pantalón. No quise comentar nada por el intercomunicador. Chava dormitaba en el asiento de copiloto. No era buena idea poner nervioso a nadie a esas horas. A la altura del tramo más famoso de la sierra, donde años atrás un camión de nuestra misma línea se había ido al barranco con más de 20 muertos, el ambiente cambió de golpe. No fue su gestión. El motor bajó de revoluciones sin motivo, como si algo pesado se hubiera colgado del vehículo, aunque el indicador de velocidad no variaba tanto. El aire que venía desde el fondo olía diferente, como a humedad encerrada, a tierra removida. En la orilla del camino vi las cruces que siempre están allí, llenas de flores plásticas y veladoras apagadas. Por un segundo juraría que algunas velas tenían brillos recientes, aunque nadie vive cerca de esa parte. En el espejo, detrás de las cabezas de los pasajeros, apareció algo más. No estaba sentado. La figura avanzaba por el pasillo, con pasos lentos, arrastrando un pie. La sudadera colgaba rota por un costado, como si una parte de la tela hubiera sido arrancada con violencia. El cabello se veía pegado a la frente, húmedo, y en el lado izquierdo del rostro la piel estaba marcada por una línea profunda que le cruzaba desde la ceja hasta el cuello. No era sangre fresca, era algo apagado, seco, como una vieja cicatriz imposible. Caminaba hacia el frente del autobús. Nadie se movía. Nadie lo miraba. Pasó junto a la pareja que discutía, junto al sacerdote dormido, junto a una niña que abrazaba un peluche. Ninguno reaccionó. Solo yo lo veía acercarse paso a paso. Cuando estuvo justo detrás de Chava, se detuvo. Puso una mano en el respaldo de su asiento. Pude ver los dedos, deformes, algunos más cortos, como si se los hubieran arrancado. Levantó la cabeza y sus ojos se cruzaron con los míos a través del espejo. El derecho parecía normal, oscuro, humano. El otro era una sombra sin brillo. No abrió la boca de manera natural. Fue como si la quijada se soltara un poco de su lugar antes de hablar. No te duermas, dijo, con voz ronca, como si saliera de un pecho lleno de agua. No les hagas lo mismo. Sentí que el estómago se me iba hasta los pies. Giré el volante de más y el autobús se ladeó un poco. Varios pasajeros despertaron sobresaltados. Chava abrió los ojos de golpe. ¿Todo bien, Raúl?, preguntó, acomodándose el cinturón. Miré rápido el espejo. El pasillo estaba totalmente vacío. Tragándome el temblor de las manos, asentí. Al poco rato, las luces de un operativo aparecieron más adelante. Guardia Nacional. Conos naranjas, patrullas a los lados, reflectores que encandilaban. Nos indicaron que nos orilláramos para revisión. Era normal en ese tramo, sobre todo por el tema de asaltos y narcotráfico. Un elemento subió al autobús. Saludó con educación, explicó que era una revisión rutinaria. Pidió que encendiera las luces interiores. Mientras revisaba equipaje de mano y caminaba por el pasillo, yo no dejaba de mirar el asiento 45. Estaba ocupado. El hombre de la sudadera estaba ahí, inmóvil, viendo al frente. El guardia pasó junto a él sin pedirle nada. Ni siquiera dirigió la lámpara hacia su cara. Cuando terminó, bajó y se acercó a la ventanilla del conductor. Todo en orden, operador. Nada raro. Es la 7320, ¿verdad?, preguntó, señalando el número de unidad. Sí, respondí, con la boca seca. Hace un par de años me tocó venir cuando esta cosa quedó casi partida en dos más adelante, comentó, sin malicia.
El chofer se quedó dormido, según el reporte. Todavía sacaban maletas del barranco cuando llegamos. Firmó su hoja, me entregó los papeles y me dio paso. Yo sentía que el corazón me retumbaba en los oídos. Llegamos a Mazatlán casi al amanecer. Descargamos equipaje, bajaron los pasajeros uno por uno. Chava se quedó junto a la puerta contando. 39. Al final, revisamos que nadie hubiera dejado nada en los compartimentos superiores. Fui hasta el fondo por protocolo. El asiento 45 estaba mojado, como si alguien se hubiera sentado empapado. No olía a orina ni a refresco derramado. Era un olor raro, a agua estancada. En la parte de abajo, entre el riel del asiento y la pared, vi algo atascado. Lo saqué con cuidado. Era un gafete viejo de la misma empresa. La foto estaba deslavada, pero el nombre se leía bien, Hugo Serrano, operador. Reconocí el nombre de inmediato. Era el compañero que había muerto en el accidente de la sierra 2 años antes, en un autobús de esta línea que se había ido al barranco casi en el mismo tramo que yo había cruzado esa noche. Volví a la cabina sin enseñarle nada a Chava. Cuando entregamos papeles en la oficina, el sistema marcaba la lista de pasajeros de las 7.320. 39 boletos. En el asiento 45, un nombre que no aparecía en taquilla ni en venta por internet. En la columna de observaciones decía algo que me dejó helado, cortesía interna. Le pregunté al encargado qué era eso. Levantó los hombros, cansado. Eso viene así desde que la unidad regresó de taller, dijo. A veces el sistema arrastra datos viejos. ¿Quién sabe? Se supone que ese asiento no se vende. No insistí. Solo quería irme a dormir a la pensión. Pero esa noche, cuando cerré los ojos, lo vi sentado al fondo del camión, mirando el camino que nunca terminó para él. Desde entonces, cada vez que me asignan las 7.320 reviso la lista antes de salir. Si el asiento 45 aparece como cortesía interna, sé que en algún punto del trayecto, en medio de la sierra, en el silencio de la madrugada, Hugo se va a sentar otra vez en el fondo para vigilar que yo no cometa el mismo error. Y manejo con las manos sudadas, luchando contra el sueño, sintiendo su mirada fija en el espejo, esperando el momento en que vuelva a acercarse por el pasillo para recordarme que a algunos conductores la noche no lo suelta nunca. La última parada. Me llamo Daniel, tengo 31 años y he pasado media vida arriba de un autobús. Soy de San Luis Potosí, pero desde hace años trabajo en Querétaro, en un turno nocturno en una maquila del Parque Industrial Bernardo Quintana. Cada viernes, saliendo casi a la medianoche, tomo la corrida de la 030 rumbo a San Luis. Es más barato que pagar renta en 2 lugares y ya me acostumbré a dormir mal, con el cuerpo torcido entre asiento y ventana. Lo que voy a contar pasó un viernes de noviembre de 2021. No lo platiqué en la empresa, ni con mis papás, ni con mis amigos. Cuando salen noticias de accidentes en carreteras, cambio de canal. No porque me impresione la sangre, sino porque siento que en cualquier momento va a salir mi cara entre las imágenes, como si yo fuera parte de una nota que todavía no se publica. Aquel viernes salí del trabajo más tarde de lo normal. Hubo auditoría, nos quedamos cerrando inventario y cuando por fin fiché la salida ya casi eran las 23:40. Tomé rápido un taxi a la central de autobuses. El chofer iba oyendo banda a todo volumen, pero yo solo pensaba en llegar a tiempo a la corrida de la 030 para no esperar hasta las 3. Llegué con lo justo. La línea era de siempre, una empresa regional que hace la ruta Querétaro-San Luis toda la noche. El andén estaba casi vacío, nada que ver con las horas pico. Apenas vi estacionada la unidad, vieja,
blanca con franjas desteñidas, el número económico 2143 pintado de lado. El motor se mantenía encendido con un vibrar constante que se sentía en el piso. El chofer, un hombre flaco, de barba rala y gorra, fumaba recargado en la defensa mientras el ayudante revisaba maletas. Subimos como 10 personas. Una pareja joven, un señor con chamarra de mezclilla, 2 chavas con mochilas universitarias, una señora mayor con una caja atada con mecate, un tipo con chaleco de trabajo y casco en la mano, y yo. Me senté del lado de la ventana, casi a la mitad del autobús, del lado derecho, para ir viendo la carretera. El aire acondicionado estaba frío de más y olía a una mezcla de desinfectante barato y diésel. Salimos puntuales. El chafo apagó las luces de la cabina y solo quedaron encendidas las de lectura, una que otra encima de algunos asientos. Dejamos atrás la iluminación de la ciudad, los puentes peatonales, las gasolineras con música, y poco a poco todo se convirtió en un tramo largo de asfalto, señalizaciones verdes y la fila intermitente de faros de tráileres a lo lejos. Yo ya conozco esos tramos casi de memoria, el Libramiento, la Caseta, el primer pueblo que se ve solo como un puñado de focos a un lado. Quise adelantar algo de sueño. Guardé el celular, recargué la frente en el cristal y me dejé arrullar por el ruido constante del motor y el pequeño traqueteo de la suspensión. No sé cuánto tiempo pasó hasta que abrí los ojos porque sentí que el autobús frenaba y luego aceleraba fuerte, como si el chofer hubiera dudado. Miré por la ventana esperando ver la caseta, pero no había nada, solo la carretera perdida en la oscuridad y unos cuantos postes reflectantes. Me incorporé un poco y vi un letrero en la orilla de la carretera, KM 134. No le di importancia. Miré hacia adelante, buscando la luz de los tráileres, pero parecía que íbamos solos. Ni un faro en el retrovisor, ni nadie rebasando, nada. Era raro, porque esa ruta casi siempre va llena de camiones de carga. Unos minutos después, vi otro letrero en la orilla. KM 134. Pensé que lo había leído mal la primera vez. Me acerqué más a la ventana. El letrero siguiente también decía KM 134, idéntico, con la misma lámina maltratada y la misma inclinación. Sentí un escalofrío que nada tuvo que ver con el aire acondicionado. Me pasé la mano por la cara, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Miré alrededor. Casi todos iban dormidos, con la cabeza vencida hacia adelante. La señora de la caja no se movía, la tenía abrazada contra el pecho. El hombre del chaleco miraba al frente, muy serio, con los ojos abiertos de par en par. Me fijé mejor y me di cuenta de que le temblaban las manos, pequeñas vibraciones que apenas se notaban con la luz tenue del pasillo. Me levanté y caminé hacia la parte delantera. El piso vibraba más de lo normal, como si el motor estuviera esforzándose de más. El ayudante no estaba en su asiento. Me acerqué detrás del chofer, sin decir nada, solo viendo el tablero. El velocímetro marcaba más de lo que deberían llevar en ese tramo. El hombre tenía las manos aferradas al volante, los nudillos tensos. Le pregunté si faltaba mucho para llegar a San Luis. Ni siquiera volteó. Fue entonces cuando me fijé en el espejo interior. No era el reflejo del pasillo lo que se veía allí. Alcancé a distinguir, como si el espejo diera otra toma distinta, más profunda, las mismas filas de asientos, pero cada asiento ocupado por alguien que no estaba en el autobús que yo conocía. Rostros pálidos, cabellos mojados como si acabaran de salir de un río, ropa manchada de tierra. Todos miraban hacia adelante, inmóviles. Ninguno coincidía con las pocas personas que yo había visto al subir. Parpadeé fuerte. El espejo volvió a mostrar el interior normal, con la señora abrazando su caja, la pareja recargada uno sobre otro, el hombre del chaleco inmóvil. Sentí un nudo en el estómago. Algo en mí dijo que regresara a mi lugar, que me sentara y que fingiera que no pasaba nada.
En lugar de eso, miré por el parabrisas. A lo lejos se veía una hilera de luces de vehículos detenidos y el parpadeo alternado de una patrulla. El chofer no disminuía la velocidad. El motor sonaba cada vez más forzado. Cuando estuvimos cerca, distinguí el vehículo central del accidente, un autobús volcado, destrozado de un lado, con el nombre de la misma línea pintado en la carrocería, la franja clara, el logotipo. El número económico era 2143. El mismo que el nuestro. Sentí que la garganta se me cerraba. Los paramédicos se movían alrededor del autobús siniestrado, pero lo que más me impactó fue que, por un momento, en las ventanas dañadas alcancé a ver gente sentada, bien acomodada, como si todavía estuviera en viaje. Miraban hacia nosotros. No gritaban, no pedían ayuda. Solo seguían allí, en sus asientos, siguiendo con la vista el avance de nuestro autobús intacto junto al suyo. Cuando volteé hacia el chofer, lo vi con el rostro bañado en sudor. Movía los labios, como si estuviera hablando en voz baja. No sé con quién. El tablero parpadeó. Se apagó un segundo, luego volvió a encenderse, pero muchas luces quedaron fijas como si marcaran fallas en todo. No sé de dónde saqué el valor, pero le dije que frenara, que algo estaba mal. No sé si me escuchó o si el autobús decidió por su cuenta, porque en cuanto rebasamos el lugar del accidente, el volante empezó a temblar y la unidad se ladeó. Todo se volvió una mezcla de movimiento, golpes secos, maletas volando, cuerpos contra los respaldos. Sentí como el piso se elevaba y luego caíamos. El sonido del metal deformándose me atravesó la cabeza. No vi mi vida pasar, solo pensé en el letrero del kilómetro que habíamos visto repetido, como si la carretera no quisiera dejarnos salir. Luego, oscuridad. Desperté tirado sobre grava, a unos metros de la cinta asfáltica. El olor a combustible era fuerte y había polvo en el aire. Escuchaba gritos lejanos, pero no lograba ubicarlos. Un hombre con uniforme de rescate se inclinó sobre mí, me alumbró la cara y dijo que me quedara quieto, que ya iban a sacarnos a todos. Alcancé a girar la cabeza. A unos metros estaba el autobús volcado sobre un costado, con el nombre de la línea y el número 2143 deformado, pero reconocible. Me subieron a una camilla y me llevaron hacia una ambulancia. En el trayecto oía a alguien decir que la carretera llevaba rato cerrada por otro accidente más adelante. Comentaban que era casualidad que dos autobuses de la misma línea se hubieran siniestrado en el mismo tramo en menos de un mes. Yo intenté hablar, preguntar por la señora de la caja, por el hombre del chaleco, por la pareja, pero la voz no me salía. En el hospital me dijeron que había sobrevivido con golpes y un hombro fisurado. Murieron varios, otros quedaron graves. No pregunté nombres. Días después, ya en casa de mis padres, encendí la televisión. En una nota de archivo pasaron imágenes del primer accidente, el de semanas antes, en el kilómetro 134 de la autopista, con un autobús de la misma línea, mismo número económico, misma ruta nocturna. Entre los rostros desenfocados de los pasajeros que alcanzaban a verse brevemente en las ventanas, juraría que estaba el hombre del chaleco, con la mirada fija hacia el frente. Revisé mi boleto. Fecha del viaje, el día del segundo accidente. Hora de salida, 0:30. Ruta, Querétaro, San Luis. Número de unidad, 2143. Guardé el papel en un cajón y no lo volví a abrir. Dejé de viajar de noche. Ahora, cuando necesito ir a San Luis, busco la forma de ir de día, en otro horario, incluso en otra línea, aunque me salga más caro. Hay quienes dicen que en el kilómetro 134 a veces se ve un autobús avanzando sin luces interiores, solo con las delanteras cortando la oscuridad, y que pasa junto a patrullas y ambulancias sin que nadie lo detenga.
Dicen que por dentro la gente va sentada en silencio, mirando por la ventana como si fuera un viaje cualquier, sin darse cuenta de que el trayecto original se acabó hace tiempo. Yo no quiero comprobarlo. Me basta con saber que yo iba ahí, que vi mi propia unidad pasar junto a su gemela hecha chatarra, y que, por alguna razón que no entiendo, me bajaron justo a tiempo. Kilómetro 87. Me llamo Sergio, tengo 40 años y desde los 22 manejo autobuses foráneos. Empecé en rutas cortas entre municipios del Estado de México y poco a poco me fui quedando con las salidas nocturnas hacia el Bajío. Siempre digo que de noche la carretera se abre como si fuera de uno solo, pero también es cuando más cosas raras pasan. Lo que voy a contar ocurrió en septiembre de 2019, en una corrida nocturna de la Ciudad de México a San Luis Potosí. Esa fue la última vez que acepté un turno después de las 11. Aquella noche salí de la Central del Norte a las 23:45. Era una corrida extra, de esas que meten cuando hay puente. El autobús era un modelo ya gastado de la línea, pero todavía cumplía. Marcaba el número 432 en el costado y en la cabina olía a diésel viejo y a desinfectante barato. Subieron pocos pasajeros, una señora con un niño dormido en brazos, 2 estudiantes con mochilas, un señor de camisa clara que traía una carpeta de trabajo y una muchacha sola, de chamarra negra, que se fue directo hasta el fondo. Al final, un hombre mayor con sombrero se sentó en la primera fila, del lado derecho. Revisé boletos rápido, cerré puertas y salimos por Insurgentes rumbo a la México, Querétaro. El tramo de ciudad pasó sin novedad, justo lo de siempre, tráfico ligero, algún taxi rebasando imprudente, tráilers formados en los carriles de baja. En cuanto dejamos atrás las últimas colonias y se abrió la autopista, sentí esa calma pesada que solo se siente cuando ya no hay nada alrededor más que monte, asfalto y la luz de los faros. El primer detalle extraño fue el reloj digital del tablero. Siempre lo reviso al cruzar la caseta de Tepotzotlán. Marcaba 0:27 cuando pagué la cuota. Avancé unos 15 minutos, o eso calculé, y miré de nuevo. Seguía marcando 0:27. Pensé que se había trabado, nada grave. Le di un golpecito con los nudillos al plástico, y el reloj parpadeó, para regresar a 0:23. Me reí nervioso y seguí manejando. La velocidad era constante, el motor sonaba parejo, no había razón para desconfiar del camino. A la altura del kilómetro 60 casi no hay luz. Solo uno que otro anuncio de hoteles de paso, cafeterías para traileros y talleres mecánicos abiertos toda la noche. Fijé la vista en las líneas del pavimento y en los reflejantes. Por el espejo interior vi a los pasajeros acomodados. El niño dormía con la cabeza pegada a la ventana, los estudiantes miraban sus celulares, el señor de la carpeta hojeaba papeles y el hombre mayor parecía cabecear. No alcancé a ver a la muchacha del fondo, pero no me preocupó. A veces el fondo queda en sombra y no se distingue nada. Pasados unos kilómetros, la radio empezó a fallar. Teníamos comunicación con base por frecuencia interna. Cada cierto tramo mandábamos nuestra ubicación. Apreté el botón del micrófono y avisé que iba llegando al kilómetro 70. Lo dije por costumbre, porque el señalamiento ya lo había visto. La respuesta fue puro ruido. Solté el botón, esperé unos segundos y probé de nuevo. Lo mismo, solo estática. Me dije que era una caída normal de cobertura y lo dejé por la paz. Fue cuando empecé a notar los señalamientos repetidos. Primero vi un letrero azul que indicaba próxima salida a Palmillas, 5 kilómetros. Unos minutos después, otro igual. Pensé que tal vez lo estaba imaginando, pero luego vi el mismo anuncio de una gasolinera con restaurante familiar, con la misma lona deshilachada colgando. El mismo poste chueco. Revisé el tablero. El velocímetro estaba clavado en 95.
No tenía sentido estar avanzando y ver lo mismo. Sentí un hormigueo en la nuca. Miré rápido por el espejo. El niño seguía dormido, los estudiantes igual. Pero el hombre de la carpeta miraba fijamente hacia mí, como si supiera que yo estaba inquieto. Su expresión no era de miedo, era de una especie de resignación extraña. Bajó la vista cuando notó que lo estaba viendo. El hombre mayor de sombrero no estaba. Volví a revisar. Su asiento estaba vacío. No recordaba haberlo visto levantarse. Nadie se había acercado a preguntarme nada. Si se hubiera movido de lugar, habría escuchado el crujido de los asientos, el pasillo es angosto. Pensé que tal vez había ido al baño del fondo, pero eso significaba pasar junto a la muchacha. Y entonces me di cuenta de que tampoco la veía. El último asiento estaba en sombras, pero no distinguía silueta alguna. Decidí encender por un momento las luces interiores. Nunca me ha gustado hacerlo de noche porque distrae la vista, pero necesitaba asegurarme. Apreté el botón. Por un segundo el interior se iluminó por completo. El niño, los estudiantes y el señor de la carpeta ahí estaban. Los últimos asientos aparecían vacíos, incluso el de la muchacha que había visto subir en la central. Apagué las luces de inmediato. La piel de los brazos se me erizó. No escuché pasos, no escuché puertas, nada. Respiré hondo y traté de concentrarme en el camino. A lo lejos vi el aviso que me heló la sangre, kilómetro 87. No por el número, sino por la forma en que apareció. Primero lo vi a la derecha, con su señal blanca reflejando la luz. Pasé junto a él, lo dejé atrás. Seguí de frente, sin salidas, sin retornos. Después de lo que sentí como 15 minutos más de manejar en línea recta, el mismo letrero apareció de nuevo. Kilómetro 87. Partió la noche de la misma manera, en el mismo ángulo. Era imposible. No estaba dando vueltas. No había manera de regresar sin notarlo. La temperatura dentro de la cabina bajó de golpe. No tenía el clima encendido. Aún así, se formó una ligera capa de vaho en la parte baja del parabrisas. Por instinto, miré al espejo interior una vez más. Esta vez casi pierdo el control del volante. Los mismos pasajeros seguían en sus lugares, pero con un detalle que antes no estaba. El niño tenía la frente pegada al cristal y en la superficie había una marca, como si se hubiera golpeado con fuerza. La señora lo abrazaba, pero sus manos parecían manchadas de algo oscuro. Los estudiantes estaban rígidos, mirando al frente, con el cabello pegado a la cara como si estuviera húmedo. El señor de la carpeta tenía la camisa abierta y debajo se adivinaban manchas en el pecho, demasiado irregulares para ser simple sudor. Parpadeé, solté el acelerador. Volví a mirar. Todo estaba normal. El niño dormido, la señora tranquila, los estudiantes cabeceando, la camisa del señor limpia. Sentí un mareo leve, como si me faltara aire. Abrí un poco la ventanilla lateral para dejar entrar el viento frío de la madrugada. En eso, la radio se activó sola. Se escuchó una voz entrecortada. No entendí las palabras, solo un aviso que se repetía con interferencia. Distinguí algo como desvío y accidente previo, y luego una fecha, 2014. No alcancé a procesarlo porque, frente a mí, apareció una luz intermitente naranja. Eran las torretas de una patrulla federal estacionada en el acotamiento. A un lado, en la barranca, se alcanzaban a ver restos de una unidad grande caída varios metros hacia abajo. Disminuí la velocidad casi hasta detenerme, sin salir de mi carril. La escena parecía recortada de otra época. No había ambulancias ni grúas, solo el vehículo dañado abajo, retorcido, con el logotipo de la empresa para la que trabajo todavía visible en la carrocería. El número pintado sobre la lámina estaba casi borrado, pero lo reconocí.
432, el mismo número que llevaba el autobús que yo estaba conduciendo. El estómago se me cerró. Miré al costado. La patrulla estaba ahí, inmóvil, pero no vi personas. Ni oficiales, ni curiosos, nada. Como si alguien hubiera dejado la escena congelada en el tiempo. Cerré la ventanilla, apreté el volante hasta sentir que me dolían las manos y pasé de largo. Los señalamientos volvieron a pasar frente a mí. Esta vez el reloj del tablero empezó a avanzar de manera normal. 1:05, 1:12, 1:20. La radio se estabilizó. Pude escuchar por fin la voz de base pidiéndome ubicación. Respondí que iba saliendo del kilómetro 90. No mencioné nada de lo que había visto. Llegué a la caseta de Palmillas con las piernas temblando. En cuanto crucé, encendí las luces interiores para ir despertando a la gente. Entonces me di cuenta de otro detalle. Solo había 3 pasajeros. La señora con el niño, uno de los estudiantes y el señor de la carpeta. El otro estudiante no estaba. Tampoco el hombre mayor de sombrero, ni la muchacha del fondo. En el sistema, cuando pedí el corte de boletos, aparecía que solo se habían vendido 3 lugares para esa corrida. Esa madrugada, al llegar a la central de San Luis Potosí, el supervisor me llamó a su oficina. En una pared tenían enmarcado un recorte de periódico. Era de 2014. El encabezado hablaba de un accidente fatal en la México-Querétaro. Un autobús de nuestra línea se había salido en el kilómetro 87. Hubo varios muertos, entre ellos un hombre mayor y 2 jóvenes estudiantes. El número de la unidad aparecía en la nota. 432. Ese día pedí cambio de turno. Desde entonces solo manejo rutas de día, entre ciudades cercanas. A veces, cuando voy como pasajero en otro autobús y veo por la ventana un letrero blanco que marca algún kilómetro perdido en la autopista, no puedo evitar fijarme en el reflejo del cristal. Temo que, en cualquier momento, aparezca detrás de mí alguien de más, sentado donde no debería haber nadie, esperando volver a repetir un trayecto que para ellos nunca terminó. Kilómetro 187. Me llamo Ernesto Valadez y durante 15 años fui chofer de autobuses foráneos en la ruta Mazatlán-Durango. He manejado de madrugada entre curvas cerradas, tormentas que tiran piedras sobre la carretera y retenes falsos en mitad de la nada. He visto accidentes y asaltos, pero nada me marcó como la corrida que voy a contar. Por esa noche dejé el volante para siempre. Fue en 2019, en plena temporada de lluvias. Teníamos salida a las 11 de la noche desde la central de Mazatlán rumbo a Durango. Lo normal era irnos por la autopista nueva, cómoda y rápida, pero ese día la cerraron por deslaves y la empresa ordenó usar la libre, el tramo viejo de la sierra que todos conocemos como el Espinazo del Diablo. Nadie se negó, al final, el camión tiene que salir, pase lo que pase. Subieron unos 15 pasajeros, no más, 2 estudiantes con mochila, un par de jornaleros que olían a tierra húmeda, una señora con 2 cajas amarradas con mecate, un señor de traje que no soltaba su maletín, y 3 hombres callados, con botas y gorra, que se fueron directo hasta atrás. Nadie hablaba mucho, a esa hora la gente solo quiere acomodarse, cerrar los ojos y despertar en su destino. Salimos a tiempo. Apenas dejamos la ciudad, las luces de Mazatlán se quedaron atrás como si alguien apagara un interruptor. El motor iba parejo, el aire dentro estaba fresco. Encendí el radio para reportar salida en frecuencia y el monitorista en Durango me confirmó que yo era el único camión de la línea en esa carretera, los demás ya habían cruzado por la autopista antes del cierre. Al tomar la desviación hacia la libre, la carretera se hizo más angosta y parchada. La montaña se fue cerrando sobre nosotros, la baranda metálica quedaba muy cerca y las curvas ya no perdonaban distracciones.
Apagué las luces interiores para que los pasajeros pudieran dormir y me concentré en alumbrar cada curva con las altas. A la 1 de la mañana estábamos metidos de lleno en la sierra, sin señal de celular y con la lluvia golpeando intermitente el parabrisas. Fue entonces cuando lo vi. A unos 200 metros al frente, en una recta corta antes de una zona de curvas, apareció la parte trasera de otro autobús. Era más viejo que el mío, con la carrocería manchada y las calaveras débiles, como si casi no alumbraran. Pensé que era de otra línea y que el monitorista se había equivocado. Reduje la velocidad para guardar distancia y levanté la mano al micrófono. Central Durango, aquí unidad 4320, dije, tengo un autobús adelante en la libre, confirmen si traen registro. Hubo un silencio breve. Negativo, 4320, respondió el monitorista. En sistema solo apareces tú en ese tramo. ¿Qué línea es? Entre curva y curva me acerqué lo suficiente para verlo mejor. Traía los mismos colores que mi empresa, pero el diseño era antiguo, de los que usábamos hace más de 10 años. El logotipo estaba gastado, como si llevara mucho tiempo rodando sin mantenimiento. Trae la imagen vieja de la línea, alcancé a decir. Placas no alcanzo a ver. El monitorista preguntó si quería que avisara a la Guardia Nacional, por si era un camión clonado. No contesté. Justo en ese momento el otro autobús tomó una curva muy cerrada a la derecha, una de esas donde la barranca cae casi en vertical. Lo vi entrar, con las luces traseras encendidas, pero nunca lo vi salir. Cuando llegué al mismo punto, unos segundos después, al frente solo había pavimento vacío, ni luces, ni humo, ni nada. No había entronques, ni paraderos, ni brechas amplias. A un lado, pura ladera, al otro, la caída. Frené más de la cuenta y varios pasajeros se movieron en sus asientos, pero nadie se quejó. 4320, repórtame, ¿sigues viendo el camión? Insistió la voz de cabina. Negativo, respondí. Desapareció en la curva. El monitorista guardó silencio unos segundos. En esa zona, hace años, se fue para abajo un autobús de la empresa, cuando todavía traíamos el diseño viejo, dijo al final. Nunca recuperaron la unidad completa. Tú sigue con calma. No respondí. Bajé todavía más la velocidad. La neblina empezó a caer de golpe, como si hubiera estado colgada encima de nosotros y de pronto se soltaran las nubes. En cuestión de minutos el mundo se redujo a lo que alcanzaban las luces del frente. Apagué el radio porque solo metía ruido. Dentro del camión el aire cambió, no era solo el frío, era esa sensación incómoda de que ya no éramos los mismos que habíamos salido de Mazatlán. A la altura de un letrero oxidado que marcaba el kilómetro 187 empezó lo peor. Primero, el reloj digital del tablero se quedó congelado en 2:37. Le di un golpecito con el dedo y no se movió. Luego las luces interiores parpadearon solas, aunque el interruptor seguía abajo. En ese momento, por el espejo central, vi que alguien se levantaba del asiento 12, del lado de la ventanilla. Era un niño. Yo no recordaba que hubiera subido ningún niño en Mazatlán. Estaba seguro. Revisé mentalmente a cada pasajero y no me cuadraba. En el espejo lo vi claro, delgado, con chamarra de mezclilla y el cabello pegado a la frente, como si viniera mojado. Caminaba por el pasillo apoyando una mano en los respaldos, tranquilo, sin prisa, como quien se sabe ese recorrido de memoria. Pasó junto a la señora de las cajas, que seguía dormida, y junto a los jornaleros, que ni se movieron. Nadie pareció verlo. «Joven, ¿me deja pasar?», dijo una voz detrás de mí. Era el señor del traje, que quería ir al baño.
Aproveché para orillarme en un pequeño parador de emergencia marcado apenas con un rectángulo de pintura gastada. Activé las intermitentes, detuve el autobús y miré de nuevo al espejo. El pasillo estaba vacío. El asiento 12 parecía igual que siempre. Abrí la puerta del baño. Estaba desocupado, seco, como al salir de la central. El pasajero entró y cerró. Mientras esperaba, un olor raro se coló por las rejillas del aire, mezcla de humedad vieja y lápiz gastado, el mismo aroma que hay en los salones de primaria de los pueblos. Se me hizo un nudo en el estómago. Cuando el señor regresó a su asiento, quité las intermitentes y retomé el camino. Al pasar junto al asiento 12 alcancé a mirar de reojo. En el cristal empañado de la ventanilla había dibujos hechos con dedos pequeños, casitas, montañas, un sol chueco. Nadie había abierto esa cortina en todo el viaje, nadie se había levantado de ahí. Tragué saliva y seguí avanzando. Poco después, sin que yo tocara nada, el sistema de audio empezó a lanzar estática. Subió de volumen solo, como si alguien hubiera movido la perilla. Entre el ruido se coló una voz de mujer, lejana, repitiendo un mismo nombre de niño una y otra vez, con tono de llamada, como cuando una madre busca a su hijo que se quedó jugando. Bajé el volumen hasta casi apagarlo, pero sentía la vibración de esa voz metiéndose por el piso y subiendo por el pedal. A partir de ahí los recuerdos se vuelven raros. Sé que seguí manejando, que pasamos por un par de poblados sin luces, que ningún perro ladró al paso del autobús, que la neblina no se abría y que el reloj del tablero seguía en 2:37, clavado. No recuerdo cansancio ni sueño, solo una tensión fija en los hombros y en las manos, apretadas contra el volante. De pronto, sin transición, el cielo empezó a aclarar. La neblina se abrió como si alguien hubiera jalado una cortina invisible y al fondo apareció el primer letrero que anuncia la entrada a Durango. Lo vi demasiado pronto para el tiempo que se hace normalmente por la libre. Revisé el reloj del tablero, seguía igual. Solo cuando cruzamos el primer semáforo de la ciudad, el display parpadeó y saltó directo a las 6:10. En ese mismo instante el teléfono vibró. Era el monitorista. ¿Dónde andabas, Ernesto?, soltó sin saludo. Te perdimos en el kilómetro 187. El GPS marcaba que la unidad estaba fuera de ruta, como si te hubiera salido del camino, pero en pantalla se veía que seguías avanzando. No supe qué contestar. Solo dije que tal vez el aparato había fallado. Entré a la central, estacioné en el andén y bajé las maletas con las manos entumidas. Los pasajeros se fueron uno por uno. Nadie comentó nada extraño. Para ellos había sido un viaje pesado más, con niebla y curvas, como cualquier otro. El supervisor me llamó a su oficina. Cerró la puerta y me puso en la pantalla la grabación de las cámaras interiores. Adelantó hasta la parte donde el GPS se volvió loco. En la toma del pasillo se veían a los pasajeros que yo recordaba y unos cuantos más. En los asientos que iban vacíos aparecían niños sentados con mochilas en las piernas, mirando hacia adelante. Junto a la puerta trasera se veía una mujer de pie, con el cabello largo pegado a la ropa, como si estuviera mojada. Más atrás, un hombre con gorra apuntaba la mirada directo a la cámara. Las figuras se veían deslavadas, pero eran claras. No correspondían a nadie que hubiera subido en Mazatlán. Esto salió justo cuando el GPS te marcó en el barranco, dijo el supervisor. Luego desaparecen. El resto de la grabación está normal. Intenté decir que debía ser una falla, alguna interferencia en el sistema, una edición, lo que fuera. Él negó despacio. No es la primera vez que pasa algo en ese tramo, murmuró. Desde el accidente del camión viejo, varios choferes dicen que ven un autobús antiguo que se les pone adelante o atrás y luego se desvanece. Lo tuyo es lo más claro que hemos visto, y con video.
Esa fue mi última corrida nocturna. Pedí cambio de horario, luego cambio de ruta y al poco tiempo entregué la licencia. Ahora trabajo en un taller mecánico en la orilla de la ciudad, arreglando unidades que van y vienen por las mismas carreteras donde yo manejé años. A veces, en la madrugada, cuando escucho a lo lejos el motor de un autobús subiendo hacia la sierra, me quedo quieto con la llave inglesa en la mano, viendo hacia el cerro, pensando en la recta anterior al kilómetro 187. No he vuelto a subir a un autobús en la noche, ni como chofer ni como pasajero. Y si algún día, por necesidad, te toca viajar por esa carretera y ves a lo lejos las luces traseras de un camión antiguo, con los colores deslavados de una línea que ya ni existe, no intentes alcanzarlo. Déjalo ir, aunque parezca irte abriendo camino. Porque hay trayectos que siguen corriendo aun cuando el viaje ya terminó. Se quedan repitiendo la misma ruta, noche tras noche, cargando gente que no sabe que ya no debería estar ahí. Y a veces, sin darse cuenta, alcanzan a mezclarse con los que todavía seguimos vivos. El pasajero del kilómetro 27. Me llamo Adrián y he pasado media vida arriba de autobuses. Por trabajo viajo seguido de Monterrey a Tijuana, cruzando desiertos donde la noche parece no tener fin. Nunca me había pasado nada realmente extraño, lo raro siempre le ocurría a otros, en historias contadas en terminales o en notas viejas. Eso cambió una madrugada de 2019 en la carretera entre Santa Ana y Sonoita, en pleno desierto de Sonora. Tomé un camión económico que salió de Monterrey al mediodía. Llegamos a Hermosillo ya tarde y de ahí continuamos rumbo a la frontera. Yo iba en el asiento 14, pegado a la ventanilla, el lugar que siempre pido. Alrededor iba la fauna típica de esos viajes, una señora con niño, un par de muchachos con mochilas militares, gente sola abrazada a su morral, todos con cara de cansancio. Salimos de Hermosillo casi a la medianoche. Afuera solo se veía la recta interminable de la carretera y de vez en cuando los faros de un tráiler que pasaba zumbando a un lado. Adentro, las luces del pasillo se apagaron y quedó solo el resplandor verdoso del tablero iluminando al conductor, un señor moreno, de manos gruesas, con una estampa de la Virgen pegada en el cristal. Manejaba firme, sin música, concentrado. Pasada la 1, el paisaje se volvió todavía más vacío. Sin pueblos, sin gasolineras, sin brechas visibles. Solo matorral bajo y arena. El ruido constante del motor y el aire acondicionado era lo único que se escuchaba. Yo intentaba dormir, pero no lograba acomodarme. El reflejo débil de mi cara en la ventana iba y venía con las vibraciones del camión cuando noté que empezábamos a perder velocidad. No fue una frenada brusca, solo una desaceleración larga, como cuando alguien suelta el acelerador y deja que el vehículo se deslice. Levanté la cabeza. La recta delante de nosotros era igual que siempre, no había curvas ni casetas a la vista. El camión terminó deteniéndose casi por completo y luego avanzó unos metros hasta quedar pegado a una pequeña salida de tierra a la derecha, una especie de entradita improvisada donde apenas cabría un coche. El conductor puso las intermitentes. El interior se llenó de un parpadeo ámbar que sacó a varios pasajeros de su sueño. Nadie preguntó nada, pero sentí ese silencio tenso de cuando todos piensan lo mismo y nadie lo dice. Me asomé por el pasillo para tratar de ver qué pasaba. Entonces lo vi. A unos metros, justo al borde de la cinta asfáltica, estaba un hombre de pie. Alto, delgado, con una gorra deslavada, chamarra gruesa y una mochila colgando de un solo hombro. Tenía el brazo levantado, como si siguiera pidiendo aventón pese a que ya estábamos frente a él. No sé cómo no lo vi hasta que el camión se detuvo. Parecía salido de la nada. La puerta se abrió con el silbido conocido y un golpe de aire caliente, cargado de polvo, entró al camión. El hombre subió sin voltear a ver a nadie.
Desde donde estaba alcancé a notar que el pantalón estaba manchado de tierra seca hasta las rodillas, como si hubiera caminado durante horas por la orilla de la carretera. El conductor no le pidió boleto ni le dijo nada, solo le hizo un gesto breve con la cabeza. El recién llegado avanzó por el pasillo sin mirar a los lados. Cuando pasó junto a mí, sentí un olor extraño, mezcla de sudor viejo y un toque metálico que se me quedó pegado en la garganta. Se detuvo 3 filas detrás de mí y se dejó caer en un asiento junto a la ventanilla. No acomodó la mochila ni se quitó la chamarra, se quedó rígido, con la vista fija en el cristal oscuro. El camión reanudó la marcha. Durante un rato todo pareció normal. Volvieron los ronquidos, el murmullo lejano del niño inquieto, el zumbido del aire. Pero pronto me di cuenta de que el ambiente había cambiado. Fue el frío lo primero. Siempre ponen el aire fuerte, pero esta vez se sintió distinto, más denso, pegándose en la nuca y en las manos. Vi a varios pasajeros ajustarse las chamarras. Toqué la ventanilla esperando sentirla fría y estaba tibia, como si afuera siguiera el calor del desierto. El contraste me puso la piel de gallina. Luego vino una sensación difícil de explicar, como si el pasillo detrás de mí se hubiera alargado. Cada vez que volteaba hacia el fondo tenía la impresión de que los últimos asientos estaban más lejos de lo normal. El hombre de la gorra seguía ahí, inmóvil, encorvado hacia la ventana. Traté de ver su cara a través del reflejo, pero solo distinguí una silueta rígida. En algún punto debí quedarme dormido. Lo que me despertó fue un pequeño volantazo, como cuando el conductor esquiva algo tirado en el camino. Algunos pasajeros se acomodaron quejándose bajito. Yo abrí los ojos y miré a la derecha. Junto a la carretera vi una hilera de cruces blancas clavadas en la tierra, apretadas unas junto a otras, adornadas con flores marchitas y coronas de plástico. El camión ya las dejaba atrás cuando logré leer, a medias, la frase en una de ellas, en memoria de los pasajeros. El resto se perdió. Sentí un apretón en el estómago. No tenía idea de que en ese tramo hubiera ocurrido una tragedia con un autobús. Bajé la vista al reflejo del interior sobre el cristal y ahí me di cuenta de algo que me heló más que el aire. En la fila donde se había sentado el hombre de la gorra ya no había nadie. El asiento estaba vacío. No vi mochila, no vi chamarra, nada. Me quedé quieto unos segundos, tratando de convencerme de que se había cambiado de lugar. Al final no aguanté. Me levanté con cuidado para no despertar al muchacho del pasillo y caminé hacia el fondo. Conté asiento por asiento. Miré cada silueta dormida, cada bulto envuelto en cobijas. No apareció en ninguna parte. Tampoco la mochila. Solo había un detalle que no pude ignorar. En el piso, justo en la parte donde se apoyan los pies en esa fila, había una mancha oscura, irregular, pegada al plástico. No parecía suciedad vieja. Parecía algo que se hubiera secado hacía poco tiempo. No olía fuerte, pero estaba ahí, extrañamente fresca en medio de tantas marcas de zapatos. Regresé a mi lugar con el corazón acelerado. El muchacho de al lado abrió un ojo y preguntó si ya casi llegábamos. Le dije que no, que todavía faltaba un buen tramo. No comenté nada más. Me recargué en la ventanilla, pero ya no pude dormir. Me quedé todo el tiempo mirando el reflejo del pasillo, esperando ver al hombre de la gorra volver a aparecer entre las sombras de los asientos. Con el tiempo vimos las primeras luces de un poblado antes de la frontera. El conductor anunció que haríamos una parada. El camión entró a un patio de tierra junto a una tienda iluminada por tubos pálidos. Me bajé rápido, más por necesidad de respirar aire distinto que por ganas de ir al baño. Cuando regresé, el conductor estaba apoyado en un costado del camión, fumando. Dudé unos segundos, pero la inquietud me ganó. Oiga, le dije, hace rato levantó a un señor en la carretera, solo, con gorra y mochila.
3 filas atrás de mí. ¿Se bajó antes? El hombre me miró como si hubiera dicho una locura. No hemos levantado a nadie, joven, contestó. Desde Hermosillo venimos con los mismos. Su tono no fue de burla, fue seco, cansado. Le repetí lo que había visto. Le describí la ropa, el momento en que se detuvo el camión. El conductor negó con la cabeza, tiró la colilla al suelo y subió sin agregar nada. Llegamos a la central de Tijuana casi al mediodía. La gente bajó con esa prisa por recoger maletas y desaparecer. Yo me quedé unos segundos más dentro del camión, mirando la fila donde se había sentado aquel hombre. La mancha seguía en el mismo lugar, un poco más extendida, como si el movimiento del viaje la hubiera corrido. En la casa donde me hospedé encendí el celular y me puse a buscar información de esa carretera. No sabía qué esperaba encontrar, pero seguí enlaces hasta dar con una nota vieja sobre un accidente en el kilómetro 27 del tramo Santa Ana-Sonoita, un autobús sin frenos que terminó volcado fuera del camino. 12 muertos. En las fotos borrosas se veía a varias personas cubiertas con sábanas y, en una esquina, el cuerpo de un hombre con gorra clara y chamarra gruesa, tirado a un lado de la cinta asfáltica, todavía con una mochila colgando del hombro. No quise seguir leyendo. Cerré el teléfono y me quedé sentado un buen rato, con la sensación del frío del aire acondicionado todavía pegado a la piel y el olor metálico en la garganta. Desde esa noche evito esa ruta si sé que me tocará cruzarla de madrugada. Y cada vez que el conductor apaga las luces del pasillo, me descubro contando pasajeros y revisando reflejos en la ventanilla, buscando entre asientos a alguien que no debería estar ahí. Porque en las carreteras largas, donde solo hay asfalto y desierto durante horas, uno aprende que hay gente que sigue subiendo a los camiones aunque su último viaje terminó hace muchos años. Ruta sin regreso. Me llamo Adrián y durante casi 3 años viajé cada semana en los camiones que corren de Tepic a Mazatlán por la carretera libre. Trabajo de mesero en un hotel de la zona dorada y vivo en un pueblo tierra adentro, así que mi vida se resume en ir y venir de noche, medio dormido entre el ruido del motor y la vibración del pavimento. De día esa carretera parece normal. En la madrugada es otra cosa, tramos sin iluminación, cerros negros a los lados y cruces de madera pegadas a la orilla del asfalto. Cada viaje es un recordatorio de que ahí mismo otros ya no regresaron. Siempre tomaba la misma corrida, el último camión que salía de Mazatlán cerca de la 1. La unidad era vieja, con asientos ásperos y ventanas rayadas. Con el tiempo empecé a reconocer gente, muchachas con uniforme de hotel, albañiles cansados, señoras con mandil. Los de siempre, los que viajan cuando casi todos duermen. La primera vez que noté algo raro fue un domingo. El camión iba casi vacío. Al subir vi que todos los asientos a la izquierda estaban libres, menos el 23. Tenía pegado en el respaldo un pedazo de cinta con un nombre escrito a mano y una fecha de apenas unos días. Pensé que era un lugar reservado. Me senté unas filas atrás y esperé a ver quién llegaba. Nadie ocupó ese asiento. La semana siguiente pasó lo mismo. Otro papel, otro nombre, otra fecha reciente en el mismo lugar. Y otra vez el 23 se fue vacío. El chofer, un señor de piel quemada por el sol, nunca miraba hacia atrás. Solo tenía los ojos clavados en la carretera. Al principio lo tomé como manía de la empresa, hasta que empecé a reconocer algunos nombres. No eran amigos, sino rostros del mismo camión, una chica de coleta que olía a cloro, un muchacho con chamarra de motociclista, una señora que siempre se bajaba en la misma desviación. Poco a poco dejé de verlos. En una libreta donde llevo las cuentas de propinas empecé a apuntar los nombres y las fechas. Un día, en la tienda del pueblo, escuché que un joven de por aquí había desaparecido.
El apellido era el mismo que yo tenía anotado con fecha de una semana antes. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la altura de la sierra. Cerré la libreta y no dije nada. Una noche, cuando el camión salió retrasado, me animé a preguntarle al chofer. Esperé a que terminara de revisar el tablero y dije en voz baja: ¿y ese papel que siempre dejan en el 23? No me miró por el espejo. Movió apenas la cabeza. Son cosas de la ruta, joven. Mejor siéntese en otro lado. Desde entonces empecé a viajar inquieto. Ya no podía dormirme a gusto. Contaba pasajeros, buscaba los rostros que conocía, revisaba el reflejo del pasillo en la ventana. A veces, de reojo, me parecía ver una silueta pegada al vidrio del 23, quieta. Cuando volteaba directo, el asiento seguía vacío con su papel pegado. Todo cambió en junio. Hubo problemas en el hotel y salimos más tarde de lo normal. Llegué a la central casi a medianoche. En taquilla me dijeron que solo quedaba un lugar en el último camión. Cuando miré el boleto, sentí que se me cerraba la garganta, asiento 23. El papel del respaldo era distinto. No tenía nombre, solo la fecha de ese mismo día. No parecía escrita con pluma, era una mancha oscura que había traspasado el cartón de la cinta. El camión venía lleno. No tenía opción. Me senté sin recargar la espalda del todo, como si el plástico pudiera hundirme. Salimos de la ciudad y pronto solo quedó la carretera frente al parabrisas. Adentro reinaba una penumbra amarilla. El aire olía a sudor y diésel. Yo miraba mi reflejo en la ventana, tratando de ignorar la idea de que algo estaba sentado conmigo en ese mismo lugar. Primero fue un peso leve en los hombros. Después se volvió una presión clara en la espalda, justo donde uno se apoya para dormir. Sentí como el cinturón se tensaba solo. Era la sensación de tener a alguien pegado a mi cuerpo, respirando al mismo ritmo. Me dije que eran nervios, pero el cuerpo no se lo creyó. Me levanté con la idea de quedarme en el pasillo y en ese momento el camión se sacudió con un frenón. Las luces interiores se apagaron. Solo quedó el resplandor del tablero. Se escuchó a una mujer rezar y a alguien quejarse. El motor siguió encendido, pero sonaba forzado. Desde donde estaba, el 23 parecía tener a alguien sentado. No era sombra de ningún pasajero cercano. Era una forma compacta, demasiado quieta. Tragué saliva, volví a sentarme y sentí de nuevo la presión en la espalda, más fuerte. El chofer no dijo nada. Tomó una desviación que no estaba en la ruta normal. En vez de subir hacia las curvas de la sierra, el camión avanzó por un tramo casi recto, sin casetas ni casas. No había anuncios ni luces a lo lejos. Solo monte oscuro. Uno de los albañiles preguntó si no nos habíamos perdido. Nadie le contestó. El silencio era tan denso que se escuchaba el tic-tac del motor enfriándose cada vez que el chofer soltaba el acelerador. Pasamos 2 veces por el mismo anuncio oxidado de una gasolinera cerrada. Lo reconocí por un grafiti torcido en la lámina. Era como dar vueltas sobre el mismo tramo de carretera. Nadie más pareció notarlo. Yo sentía las manos heladas y la espalda entumida, como si el asiento hubiera decidido que ya no podía pararme. Algo golpeó suave el respaldo, justo detrás de mi cabeza. No eran golpes fuertes, más bien una insistencia, como si quien estuviera ahí quisiera que me diera vuelta. Cerré los ojos con tanta fuerza que me dolieron. Pensé en gritar, en obligar al chofer a detenerse, pero la voz no salía. No sé cuánto tiempo pasó así. En algún punto me quedé a medias entre sueño y vigilia. Vi, como en una pantalla, los papeles de la 123 flotando sobre el